Muy bien, pues bienvenidos a aquellos que nos están viendo por internet. Esperamos que el Señor los bendiga y que podamos tener un culto realmente agradable. Quiero empezar leyendo un versículo que luego Benjamín nos lo explicará mejor, pero dice en Éxodo 3:2, allí el ángel del Señor se le apareció en fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Vamos a encomendar el culto al Señor. Osvaldo, si... Gracias. Él nos guiará en este momento. Todos orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora, en estos momentos, Dios amado, delante de tu presencia estoy, Dios. Te doy gracias, Dios, por permitirnos en esta mañana, Señor, estar reunidos acá como familia, Dios, para inquirir, Dios mío, cada día de los conocimientos, Señor, que tú impartes a nuestras vidas. Gracias, Dios amado, Señor. Adoro tu nombre, engrandezco tu nombre, Señor. Quiero decirte en esta mañana que tú eres precioso para mí, que tú eres lindo, que gracias por darme la oportunidad de conocerte, Dios amado. Gracias porque de millares y millares de personas, Señor, tus ojos estaban puestos sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por la palabra que va a ser impartida en esta mañana, Señor. Permita, Dios, que esa palabra, Dios, corra en nuestras vidas, Señor. La pongamos por obra, por práctica, Dios. Que sea un diario vivir. Oro por mis hermanos, Señor, que aún no han llegado, Señor. Usted le traiga en bendición. Oro por aquellos que no pudieron venir en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que usted le bendiga, Dios, Señor. Oro, Dios amado, Señor, por aquel que esté quebrantado de salud, Dios bendito. Usted pueda sanarle, Dios. Oro por aquellos que se sientan tristes, afligidos. Usted pueda cambiarle esa tristeza en gozo, en baile, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por un día más, Señor, que usted nos dio, Señor, para contemplar su hermosura, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, Dios, y hágase, Dios, conforme su voluntad. Disponemos nuestra mente, nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para recibir esa hermosa palabra que tú tienes para con nosotros en esta mañana, Señor. Muchas gracias. Bendecimos y engrandecemos tu nombre, y a usted sea toda la gloria y toda la honra, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quería empezar leyendo este versículo, aunque después, como os he comentado, Benjamín nos va a ampliar, simplemente porque quería ver cómo tenemos un Dios poderoso, un Señor realmente grande, que Él domina todas las cosas, incluso domina las leyes físicas, como que una simple planta esté ardiendo y no se consuma. Realmente, cuando nos ponemos a pensar, vemos que tenemos un Dios increíblemente poderoso, increíblemente soberano de todo. Le invito a que nos pongamos de pie, vamos a cantar una canción. Y ahora el grupo de alabanza nos va a guiar. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo,
te alabaré desde mi corazón. Desde mi corazón, Fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del del mar, más alto lugar, del más alto del lugar, más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. desde mi corazón, Fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Vamos a recordar el Salmo 150. Dice: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Podemos sentarnos y yo les invito a que tengamos un tiempo de alabanza al Señor. Ahí a donde estás, que puedas cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y tomar un tiempo para alabar a Dios. Si quieres, con la persona que tienes al costado, juntos alabar al Señor. Y como pueblo de Él vamos a tener este tiempo para dirigirnos a Él, dándole gracias por todo el amor y el poder que Él tiene y cómo nos ha bendecido, aun siendo nosotros inmerecedores de nada. Tengamos este tiempo de oración. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Señor, glorificamos tu nombre. Eres el único Dios digno de ser alabado, de ser bendecido. Bendito seas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cantar unas canciones más. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria
siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor.
Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Podemos sentarnos. Y qué privilegio es tener un Dios poderoso, un Señor que puede hacer cosas como hacer arder una zarza y que no se consuma, y hacer de ese lugar un lugar santo. Y como hemos cantado en la última canción, Jesús venció en la cruz, Jesús venció la muerte. Solo un Dios de dioses, Señor de señores, era capaz de enviar a su Hijo a morir en la cruz, a hacer algo por nosotros que no merecíamos, que no podíamos alcanzarlo de ninguna manera, y por amor Él lo hizo. Vamos a recordar eso con los símbolos, con la cena. Entonces le pido a Miguel, si él por favor puede pasar al frente, para orar y repartir. Gracias, Padre y Señor nuestro, porque un domingo más nos podemos reunir aquí en tu presencia para darte gloria, alabanza y toda que tú te mereces, Padre, porque estamos muy agradecidos de poder compartir aquí con los hermanos y poder presentarnos a ti, Padre. Te doy gracias por lo que hiciste por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, que eso es algo inmerecible para nosotros, pero tú nos buscaste y enviaste al sacrificio perfecto para que por su sangre tengamos
podamos ser redimidos de pecados, Padre. Y es por eso que te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos cantar la primera estrofa de la última canción que hemos cantado mientras Miguel nos reparte el pan. Él es Jesús quien venció en la cruz. Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Así, hermanos, teniendo en cuenta lo que Jesucristo hizo por nosotros, participemos del pan. De la misma forma vamos a participar del símbolo del vino que nos recuerda la sangre que Jesucristo tuvo que derramar por nosotros. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible. Por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Les invito a que participemos del vino. Hermanos, siempre nos gusta decir que esto que hacemos, que parece que es un rito, que es una costumbre porque lo hacemos todos los domingos, en realidad es el tiempo en el que recordamos lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por nosotros. Amén. Ahora, mientras Miguel recoge las copitas, María y Magali nos van a ayudar a recoger la ofrenda. Esperamos un segundito porque tiene calor.
Vale. Vamos a dar gracias también por la ofrenda, que es la forma que tenemos de devolver al Señor una parte de todo lo que Él nos da, una forma práctica que tenemos aquellos que somos miembros de la Iglesia. Entonces, oramos para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento de cómo administrar lo que realmente es de Él. Padre, ponemos en tus manos también este tiempo de recoger la ofrenda. Ponemos en tus manos también, Señor, para que lo hagamos con alegría y para que, Señor, seamos sabios y entendidos conforme a tu voluntad a la hora de administrar aquello que realmente es tuyo. Gracias, Señor, por María y por Magali. Bendice sus vidas y gracias por todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, chicas. Muchas gracias. Estamos contentos porque vemos a la Noa y a la Zoe, las dos peques que tenemos, que son hermosas, y la verdad que nos alegra muchísimo de verlas. Y la Ana, pero Ana ya es una señorita, ya es grande, ya está preciosa. Muy bien, los chicos pueden pasar a la escuela dominical y Benjamín nos va a ministrar la palabra. ¿Estás bien con este micrófono? Vale. Hola, buenos días. No sé cuántos de aquí sois fans de la Guerra de las Galaxias. Vale. Bueno, eso quiere decir que vosotros sois de los que entendéis este lío de orden de películas, ¿no? Que primero te hacen la última, luego te hacen la anterior. Bueno, pues eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que va a pasar hoy aquí, ¿eh? Resulta que la semana pasada Gerson estuvo predicando sobre el capítulo 3 de Éxodo a partir del versículo 11 y hoy vamos a ir para atrás. Hoy vamos a ir al principio de lo que pasó. Él estuvo hablando de cómo Moisés se excusó delante de Dios cuando Dios le llamó para darle la misión. Hoy lo que vamos a ver son los versículos anteriores. Seguimos en el capítulo 3 del libro de Éxodo, pero vamos a ver de los versículos 1 al 10. Así que los expertos en la Guerra de las Galaxias no vais a tener problema en situaros un poquito antes de lo que veíamos o veíais la semana pasada con Gerson. La verdad es que estos primeros capítulos de Éxodo son apasionantes porque encierran una historia que yo creo que los creyentes la conocemos casi de memoria, ¿no? Cómo Dios llamó a Moisés, cómo fue a Faraón. Incluso las personas no creyentes es una historia, yo diría que
por lo menos hasta hace muy poco, una historia más o menos conocida. Hay muchas películas, ¿no? Hay la famosa película de los 10 mandamientos, seguramente la más antigua de esta saga, pero hay películas pues más modernas también que nos hablan de Moisés, que nos hablan de la situación de la esclavitud del pueblo en Egipto. Y esta serie que estáis siguiendo ahora desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 de Éxodo es una serie que explica precisamente pues esa historia, ¿no? La historia de cómo Dios intervino para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero creo que, además de verlo como una historia, creo que debemos pensar en estos capítulos como una lección para cada uno de nosotros, porque si bien es verdad que estos capítulos del Éxodo explican esa liberación de la esclavitud de un pueblo oprimido, también es verdad que encontramos de una manera muy simple, muy sencilla, aplicaciones a nuestra vida de cómo Dios es capaz de sacarnos de una situación de esclavitud, de pecado, a una situación de libertad en Cristo. Así que esta es una aplicación simple que podemos ir viendo a partir durante todos estos capítulos. Alguien dijo no hace mucho que la historia de Éxodo incluye la historia de cada uno de nosotros, la historia de nuestra liberación y la historia de quienes no quieren conocer la voz de Dios. Así que tenemos las dos historias puestas ahí. Esta mañana mi intención es compartir con vosotros estos cortos versículos, 10 versículos, súper conocidos versículos, y vamos a intentar encontrar enseñanzas también para nosotros. Digamos que el título genérico que se le puso en su día a esta predicación es Dios llama al libertador. Ya estáis situados, ¿verdad? Sabéis que el pueblo estaba oprimido en Egipto y clamó a Dios por su situación, y Dios pensó, cuidó a Moisés ya desde pequeñito para que llevase a cabo esta misión a la que él le llamó, y como veíais la semana pasada le costó un poquito aceptar. Hoy vamos a ver, como decía, cómo Dios le llamó. Dios llama al libertador. Pero detrás de este título genérico yo he querido buscar como una especie de titular para cada uno de los momentos que encontramos en este texto. Así que, César, si quieres pasar a la primera diapositiva, por favor, veréis que ahí he puesto un solo versículo, porque vamos a leer el texto, lo vamos a leer así a trocitos. Como la historia más o menos la conocemos, lo vamos a leer a trocitos y así nos vamos a ir familiarizando con la situación y vamos a poder identificar estos títulos que yo he puesto a cada una de estas secciones. Fijaros, como dice el texto que os he puesto ahí en pantalla, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb. Mirad, el titular que he querido poner a este trocito de la historia es un día cualquiera. Porque realmente Moisés estaba en un día cualquiera de sus últimos 40 años. No sé cuántos de aquí, no sé si alguno tiene 40 años exactos. Creo que algunos de los que estáis aquí tenéis más de 40, ¿vale? Otros tenéis menos de 40 y está bien. Pero fijaros una cosa, yo no sé, los que tenéis más de 40, a lo mejor pensáis que el tiempo ha pasado volando, ¿verdad? El tiempo ha pasado volando, pero son 40 años, ¿eh? No creo que seáis capaces de recordar todo lo que habéis hecho en estos 40 años. Algunos detalles importantes de la vida, pero otras cosas seguramente no. Los que no tenéis 40 años, pues debéis pensar, 40 años, ¿eh? Yo recuerdo cuando yo tenía 12 o 13, no sé, por ahí, yo veía a mi padre con 40 y pico de años y pensaba, vaya hombre mayor que tengo delante. O sea que me imagino cómo me veis a mí ahora y, bueno, me voy a callar el comentario, ¿vale? Pero realmente Moisés había pasado 40 años de su vida haciendo lo mismo que hacía este día. Levantándose por la mañana, cogiendo el ganado, buscando pastos adecuados para aquel ganado, buscándole un lugar donde pudiesen beber, cuidando aquel rebaño. Así que mi primera
proposición para vosotros esta mañana, que es muy rápida, a lo mejor esto es casi como el final del sermón, pero quiero compartir esto con vosotros. Mi primera propuesta es que penséis que no necesitamos días especiales para tener un encuentro con Dios. Creo que esto debe marcar todo lo que vamos a ver esta mañana. No necesitamos días especiales para encontrarnos con Dios. Así que hoy es un día perfecto. Hoy es un día estupendo para poder tener un encuentro con el Señor. Eso es lo primero que me gustaría dejaros en el pensamiento esta mañana. La verdad es que cada uno de nosotros puede encontrarse una zarza ardiendo de diferentes maneras. Adrián nos explicaba esta mañana pues esa manifestación poderosa de Dios. Luego vamos a hablar un poquito de esto, pero cada uno de nosotros podemos encontrar una zarza ardiendo de una manera determinada. Quizá algunos, nuestra zarza ardiendo es la lectura de la palabra de Dios. Quizá para otros la zarza ardiendo puede ser el momento en que estamos aquí reunidos. Quizá para otros la zarza ardiendo es alguien que de una manera continua te está hablando, te está explicando cosas de Dios. No sabemos. Lo cierto es que Moisés, en un día cualquiera de su vida, tuvo un encuentro con Dios, que fijaros, porque esto, si 40 años son mucho, imaginaros, este encuentro que Moisés iba a tener con Dios, que él no lo sabía todavía, en ese día normal, como cualquier otro, iba a cambiar su vida para siempre, para siempre. Aquel día iba a ser el punto y aparte de toda su vida hasta aquel momento. Como pastor, se había pasado un montón de días apacentando aquel rebaño, como os he dicho, y pensando. ¿Cuántas horas para pensar, no? No sé, los pastores son personas solitarias normalmente, personas que pasan mucho tiempo solas, personas que tienen mucho tiempo para pensar. Yo no sé lo que pensaba Moisés mientras cuidaba a aquel rebaño. La palabra de Dios no nos ha querido dejar ese detalle. Pero puedo imaginarme cosas, porque en 40 años supongo que tuvo tiempo para pensar muchas cosas. Y quizá una de las cosas que pensaba, y para las que no encontraba explicación, era que cómo, siendo un bebé, le habían explicado, seguramente le habían explicado que su madre y su padre lo abandonaron en una canasta en el río, pero cómo después de eso su madre lo pudo cuidar durante unos años. Seguramente en esos años Moisés aprendió, o por lo menos le enseñaron, que en realidad, aunque iba a vivir y iba a crecer en Egipto y como egipcio, en realidad no lo era. En realidad era hebreo. Creo que Gerson decía algo así la semana pasada, cuando os exponía en los otros capítulos, ¿no? Aunque iba a crecer como egipcio, él no era egipcio. Aunque iba a estar rodeado de un montón de dioses a los que adoraban los egipcios, él formaba parte de un pueblo que adoraba a un solo Dios, o que creía en un solo Dios. Un Dios al que decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Había aprendido que tenía una identidad especial. A lo mejor pensaba en esto, y luego, claro, sin lugar a dudas, pensaba en sus años cerca de la corte en Egipto, ¿no? Al final fue criado por la hija de Faraón, o sea que estaba muy cerca del poder. Pensaría en todo lo que había aprendido allí, la tecnología de Egipto, la tecnología más avanzada del momento. Pensaría en lo que había aprendido, en cómo se sabía desenvolver en ciertos ambientes en los que un pastor habitualmente no estaba. Pensó en todo esto y seguramente se preguntaría, bueno, ¿y yo qué hago aquí ahora cuidando ovejas? 40 años cuidando ovejas en el desierto, yendo de un lugar a otro, viviendo de una manera nómada. La verdad es que Moisés no tenía ni idea de que realmente todo aquello formaba parte de un plan que Dios tenía. Todo aquello formaba parte del plan que Dios tenía para él. Así que este hombre que vivía de esta manera, a lo mejor pensando en cosas, había algo que
todavía tenía que aprender. Había aprendido que no era egipcio, que era hebreo, había aprendido que sus padres tenían un dios al que adoraban, había aprendido la tecnología egipcia, había aprendido a moverse en el desierto. Pero mirad, había una cosa que Moisés tenía que aprender por encima de todas ellas. Y os la he marcado ahí en negrita, no sé si sois capaces de leer la negrita o no, pero bueno, yo os leo. Fijaros que a mí me ha llamado poderosamente la atención esta frase. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Por qué me ha llamado la atención? Pues mirad, me ha llamado la atención porque Moisés al final fue un hombre que durante un periodo de su vida lo tuvo todo. Lo tuvo todo físicamente y materialmente, y posiblemente tuvo expectativas de futuro muy altas. Y resulta que aquel hombre, que era el hijo de la hija de Faraón, o por lo menos era criado como el hijo de la hija de Faraón, ahora no tenía nada, absolutamente nada. Incluso las ovejas que cuidaba eran de su suegro. No tenía nada. Y como una persona que no tenía nada y que estaba cuidando las ovejas de su suegro, tuvo que aprender cómo se cuidaban las ovejas. No creo que se lo enseñasen eso en la corte de Faraón. Tuvo que aprender cómo se cuidaban las ovejas, tuvo que aprender cómo buscar lugares adecuados para ellas, tuvo que dejarse orientar por el que sabía más que él, que era su suegro en este caso, eran las personas que le rodeaban, tuvo que aprender a obedecer, a dónde ir y a dónde no ir. Y ¿sabéis? Esto era imprescindible para que Moisés cumpliese la misión que él no sabía, pero que Dios tenía preparada para él. O sea que en un día cualquiera, Moisés se encontró con una situación que, como decía al principio, iba a cambiar su vida para siempre. Nadie puede ser un buen líder si antes no ha sido un buen colaborador, un buen discípulo, alguien que ha sido capaz de aprender. A lo mejor, en su caso, aprender pues de los mejores, ¿no? Del dueño del rebaño. Ahora, él tenía que aprender, a partir de muy poquitos minutos, de muy poquitas horas, iba a aprender que su vida, a partir de aquel momento, dependía de lo que Dios iba a determinar sobre él. Iba a ir al lugar al que Dios quería que fuese, iba a hacer lo que Dios quería que hiciese, iba a actuar como Dios quería que obrase. Así que Moisés tuvo que cuidar las ovejas de su suegro, tuvo que estar sin nada absolutamente para poder aprender que el pueblo que iba a tener a su cargo era un pueblo que no era suyo, que era el pueblo de Dios y que le debía llevar allí donde Dios quería que le llevase. El segundo titular que me gustaría poner a los versículos que vamos a leer es el que encontramos en estos dos versículos, versículo 2 y versículo 3. Quizá los versículos más conocidos de la escena, ¿no? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? He titulado a estos dos versículos Una visión misteriosa, porque no me lo negaréis, ¿no? Que la visión era extraña, ya Adrián nos lo ha dicho antes, ¿no? Un hombre acostumbrado a pasearse por el desierto 40 años, yo creo que algún matorral quemándose habría visto ya. Pero resulta que este día cualquiera de su vida estaba viendo un matorral que parecía que no se quemaba. Fue una imagen sorprendente, realmente sorprendente para él, y era evidente que se encontraba delante de un fenómeno sobrenatural, que él no controlaba y que él no conocía. Pero era importante para él que su sorpresa, la sorpresa de lo que le estaba sucediendo, le llevase un poquito más allá. Dios utilizó en este caso la sorpresa de Moisés para tener ese encuentro. Mirad, Moisés podría haberse quedado en la lejanía,
viendo aquello, aburrido como los últimos 40 años, bueno, no sé si se aburrió o no, pero supongamos que estuvo en más de un momento aburrido allí desde lejos, pensé, madre mía, esa zarza que arde y no se quema, y podría haberse quedado así y no hubiese pasado nada. Fue necesario que para que Dios pudiese hablarle, para que Dios pudiese explicarle qué es lo que pasaba, Moisés se acercase, que su curiosidad le llevase a acercarse a Dios. Cuando estaba pensando en esto, estaba pensando en nuestra propia vida. Nosotros delante de las cosas de Dios podemos conformarnos con ver de lejos, podemos conformarnos con incluso creer lo que cree la mayoría, o podemos acercarnos un poquito más. Mirar un detalle muy simple, ya que estamos hablando de un fenómeno sobrenatural, os voy a poner un ejemplo que quizá consideréis muy simple, pero que creo que puede ilustrarnos muy bien lo que pensamos. En cuanto al mundo en que vivimos, sabéis que hay diferentes teorías en cuanto a la formación del mundo en que vivimos. Hay todas las posibilidades que queráis encontrar. Podemos creer, como la mayoría, mirando de lejos, podemos creer que este mundo en el que nosotros vivimos es fruto de la casualidad. Es fruto de que, bueno, en un momento determinado, no sé cómo ni por qué, una serie de elementos físicos desconocidos por cierto, desconocidos para todos, porque nadie es capaz de encontrar todavía ese origen científicamente, bueno, podemos pensar que todo es fruto de la casualidad, que es fruto de la casualidad que el planeta en que nosotros estamos haya tenido una atmósfera determinada, unas características de temperatura determinadas, una posibilidad de hábitat de vida determinado. Podemos mirar de lejos y conformarnos con esto. Pero cuando nos acercamos un poquito, cuando nos acercamos un poquito más, entonces, con toda sinceridad tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay respuestas que no tenemos. Y que esas respuestas que no tenemos, Dios nos las responde. Y podemos empezar a entender que estamos en un mundo, en un universo creado por Dios, y que Él es el que controla pues toda esta estructura que a nosotros nos parece imposible de entender. No sé si habéis visto alguno de vosotros las últimas fotografías de este telescopio, que no me acuerdo cómo se llama, James Webb o algo así se llama el telescopio. Este telescopio que ha hecho unas fotografías de alta precisión de algo que está a tanta distancia que es imposible entenderla bajo la mente humana. Pues cuando nosotros vemos todo eso y lo vemos a la luz del Dios creador, nos damos cuenta de que el Dios al que nosotros adoramos, Moisés aún no había tenido ninguna relación con Dios aquí. Pensar esto seriamente. Moisés todavía no había visto nada. Lo único que sabía es que había una zarza que ardía y que no se quemaba. Y cada uno de nosotros podemos pensar en ese Dios que es creador. Podemos pensar en la magnitud de ese Dios creador. Porque cuando seamos capaces de ver al Dios creador, de sorprendernos por el Dios creador, estaremos más preparados para escuchar al Dios personal. Y eso es lo que a Moisés le estaba pasando. Aquella sorpresa que le llevó a él a quedarse atónito delante de aquella zarza que ardía y de decir, voy a ver qué es lo que pasa porque no entiendo por qué esa zarza quema y no se consume. Cuando él llegó a aceptar que estaba delante de un hecho sobrenatural que no podía entender, estuvo más preparado para poder escuchar al Dios que quería manifestársele de una manera personal. Así que las cosas pequeñitas, bueno, o no tan pequeñitas, las cosas sorprendentes de Dios, las podemos ver no cuando miramos de lejos, sino cuando nos acercamos a poder ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Antes de ser llamado, Moisés tenía que entender que quien le llamaba era un Dios que tenía un poder que él no podía expresar, que él no podía entender. Un poder superior a cualquier otro de los dioses que a lo largo de sus años de vida él había podido conocer. A lo mejor incluso Moisés era un poco reticente a la figura de Dios, lo veremos un poquito más adelante, pero la verdad es que cuando se acercó pudo empezar a entender
un poquito qué es lo que le esperaba en aquel día cualquiera con el que se había encontrado con aquella realidad. Así que, si de alguna manera eres curioso, si de alguna manera tienes inquietudes en tu vida que no acabas de comprender, si hay en ti interés por conocer un poquito más de ese Dios que se habla, a lo mejor es el momento en que des 2 pasos adelante, que te acerques a esa zarza que arde, que no sé para ti cuál es, pero que te acerques un poquito a ese lugar en el que Dios se va a poder revelar de una manera más clara delante de ti. Fijaros los versículos 4 al 5, porque Dios está a punto de hablar con Moisés. Versículos 4 y 5 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ya este trocito lo he querido titular una llamada personal y autorizada. Quiero llevar vuestro pensamiento un poquito atrás, al primer versículo. ¿Recordáis lo que decía la primera frase del primer versículo? Que ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro. Así que, permitidme que lo diga con una expresión seguramente más popular: Moisés era un don nadie. Moisés no era nadie en estos momentos. Había sido el hijo de la hija de Faraón, pero ahora no era nadie. Era un pastor en medio de un desierto en el que buscaba pastos, y resulta, fíjate, escucha bien, resulta que aquel don nadie, delante de su sorpresa, delante de aquella zarza que arde, escucha una voz que le llama por su nombre: Moisés, Moisés. A mí esto me emociona. No sé cómo poder expresarlo, pero a mí esto me emociona. Porque seguramente yo mismo, como Moisés, soy un don nadie. Y quizá vosotros, no quiero ofender a nadie, pero a lo mejor también, sois tan don nadie como yo. Pero mira, Dios conoce tu nombre. No sé si esto entra en tu cabeza. A mí me cuesta mucho entender esto, pero resulta que Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros. Nos conoce en nuestra intimidad. Vale la pena pararse en este momento y decir: ¿pero esto cómo es posible? Y yo os aconsejo que cuando leáis esto otra vez, os aconsejo que lo volváis a leer en casa, pero cuando lleguéis a ese momento, cuando lleguéis a esas palabras, cambiad Moisés, Moisés por vuestro nombre y veréis cómo impacta. Veréis qué impacto produce en vosotros el pensar que el Dios creador, que el Dios que hizo el universo, que controla el universo, el Dios que lo tiene todo en sus manos, el Dios que, según otro pasaje de la Biblia, dice que tiene a los océanos en su mano, que ese Dios tan inmenso que hace que la zarza arda y no se consuma, es capaz de conocer tu nombre. Porque para Dios, fijaros, para Dios nosotros, Moisés en este caso, no era un engranaje más de su mecanismo. No lo somos. Para Dios, cada uno de nosotros somos una persona, un corazón y un alma a la que ama. Y a la que mira en su situación, sea la que sea. Fijaros, Dios miró a Moisés cuando era un bebé y le cuidó en la cesta que había creado su madre. Dios miró a Moisés cuando se equivocó en Egipto y tuvo que huir y le cuidó hasta llegar a donde llegaba. Hablaremos también un poquito de esto un poquito más adelante. Y Dios mira a Moisés ahora en su sorpresa delante de aquella zarza y le llama: Moisés, Moisés. A partir de este momento, fijaros, si hemos hablado de la zarza, de lo sorprendente de la zarza, porque es sorprendente, ¿no?, que la zarza arda y no se consuma. Mirad, a partir de este momento la zarza ya no tiene importancia. La zarza era
aquella forma en que Dios se quiso manifestar a Moisés, porque a partir de ahora lo que cuenta es lo que Moisés escuchaba. Ya no tiene tanta importancia la zarza. Lo que tiene importancia ahora es que aquella voz que dice Moisés, Moisés, le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es Tierra Santa. Adriana ha hecho un comentario cuando estaba haciendo su presidencia que creo que es muy acertado. Aquel lugar en el que estaba Moisés en aquel momento no era un lugar santo especialmente. No es que aquel lugar tuviese unas características especiales de santidad. Los hombres y las mujeres somos capaces de convertir lugares cualquiera en lugares de santuario, pero este no era el caso. Lo que hace Dios es hacer entender a Moisés que Él está en aquel lugar. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. ¿Y sabes por qué es santo? Porque Dios lo ha santificado. Esa es la realidad. La presencia de Dios es lo que santificaba aquel lugar, y aquella llamada personal y autorizada quería hacer ver a Moisés que quien le llamaba tenía toda la autoridad, que quien le llamaba no solo estaba dispuesto a santificar momentáneamente aquel espacio, sino era capaz y quería santificar a la propia persona de Moisés. Un escritor de los que he leído preparando esta meditación, este mensaje, es que por un momento aquel lugar en el que se encontraba Moisés, por la presencia de Dios, se convirtió en el santuario y el tabernáculo perfecto del Señor. Aquel lugar en el que Moisés podía encontrarse con Dios. No sé si has pensado que ese es el caso de este lugar donde estamos ahora. No es un lugar santo especialmente, son paredes, los que entendéis de esto sabéis lo que hay dentro de las paredes y pintura, y es un lugar como cualquier otro. Pero pensad que en este lugar está la presencia de Dios en estos momentos, y la presencia de Dios santifica este lugar en el que tú hoy puedes encontrarte con Él. En este lugar tú puedes sentirte santificado, porque Dios está aquí. Y cuando pensaba en esta frase que Dios le dice a Moisés, quítate el calzado, porque el lugar en que estás es Tierra Santa, yo me preguntaba, ¿por qué Moisés se tenía que quitar el calzado? ¿Iba a ser más santo el lugar porque Moisés fuese calzado o no fuese calzado? ¿Iba a ser más santo Moisés por ir calzado o no ir calzado? Mirad, esto simplemente es un simbolismo que Moisés debía de entender. No había nada que tuviese que impedir que la santidad de Dios impregnase a Moisés en aquel momento. Y de la misma forma que las personas se descalzaban por costumbre al entrar en una casa ajena para no entrar suciedad, para no entrar contaminación, Dios le dice a Moisés, quítate cualquier cosa, quítate de encima cualquier cosa que pueda enturbiar, que pueda entorpecer una relación perfecta de tu persona con la persona santa de Dios. Dios es santo por excelencia porque es diferente a todo. No hay nada a lo que se le pueda comparar. Moisés lo estaba comprobando físicamente a través de aquella zarza ardiendo. Pero Dios dice, Moisés, aparta, quítate el calzado, que tus pies se impregnen de la santidad que transmito para que tú puedas también ser santo. El Señor se lo dijo muchas veces a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. No se trata de una santidad como la de Dios, es imposible. La santidad de Dios es diferente a la de todos, pero nosotros podemos ser santificados por la presencia de Dios en nuestra vida, en función de la manera en que dejemos que Dios entre en nosotros, se apodere de nosotros, guíe nuestra vida. Moisés, a partir de este momento, olvídate de la espectacularidad de la zarza que arde, porque ahora lo que tienes que pensar es lo que yo te estoy diciendo. Quiero que tú seas santo, que la santidad con la que quiero impregnarte comprometa tu vida de ahora en adelante. Moisés aún no sabía nada, aún no sabía por qué estaba allí, simplemente estaba teniendo una conversación con Dios a la que Dios le decía, el lugar donde estás es santo. Y la llamada
personal y la llamada autorizada. Versículo 6. Interesantísimo este versículo 6. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, no antes, fijaros, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. A este versículo he querido titularlo una presentación atractiva. No sé si la palabra atractiva es la más adecuada, pero lo que sí que es cierto es que lo que Dios estaba haciendo en aquel momento era decirle a Moisés: mira, Moisés, si estás sorprendido en este día cualquiera en el que te has levantado a hacer cualquier cosa, si estás sorprendido por lo que has visto, si ya has entendido que este lugar es un lugar especial porque mi presencia lo hace especial, ahora tienes que saber quién soy. Ahora por fin tienes que saber quién soy. Y Dios se presenta ante él como el Dios de siempre, como el Dios inmortal, como el Dios eterno. Abraham ya hacía muchísimos años que había muerto, muchísimos, casi 600 años. Ya había partido Abraham a la presencia de Dios. Pero Dios dice: soy, no fui, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese Dios del que te hablaba tu madre cuando eras un niño pequeñito, ese Dios soy el que te llama en estos momentos. Dios es el Dios de los grandes hombres de la historia sagrada. Pero mirar, como en el primer versículo había una frase que me llamaba mucho la atención, en esta hay una que no me deja indiferente para nada. Yo soy el Dios de tu padre. No sé si veis la sutil diferencia a otras formas en las que Dios se presenta a sus siervos. Yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Aquí dice: yo soy el Dios de tu padre, en singular. Me ha llamado poderosísimamente, palabra difícil que he escogido para decir, poderosísima, bueno, eso, para palabra poderosa, pensamiento poderoso el que hay detrás de esta frase. ¿Sabéis por qué? Porque, yo no sé, quizá la mayoría sí, no lo sé, pero no sé cuánto, no voy a hacer un examen, pero me pregunto cuántos de vosotros recordáis el nombre del padre de Moisés. No me lo digáis, no sé cuántos lo recordáis o cuántos no lo recordáis. Pero el padre de Moisés no deja de ser un pequeño desconocido de las Escrituras. De hecho, la Biblia nos dice muy poco acerca de él. Bueno, por si alguien no lo recuerda, su padre se llamaba Amram. Y de Amram lo único que sabemos es que fue el padre de Moisés, bueno, fue el padre de Aarón, de Miriam y de Moisés, y que era de la tribu de Leví. Y sabemos muy poco más. Muy poco más es nada más. Fijaros, ¿sabéis? Cuando leía esto, yo soy el Dios de tu padre, si Dios se presenta a Moisés, aquel que ya no era nadie, que era un desconocido, ahora Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, yo soy el Dios personal del más desconocido de los esclavos de Egipto. Tú te puedes preguntar, quizá hasta este momento, ¿dónde está Dios? A lo mejor Moisés se lo había preguntado en 40 años más de una vez. ¿Cómo es posible que este Dios del que me hablaban mi madre, mi padre, del que se habla entre el pueblo, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios poderoso que tiene a este pueblo oprimido? Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios del más grande de los hombres de la historia sagrada y soy el Dios del más pequeño y más insignificante esclavo de Egipto. Yo soy el Dios que me identifico con cada una de las personas. La verdad es que esto tuvo que impactar a Moisés, porque, claro, Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero era el Dios de Amram, era el Dios de Chocabed, la madre de Moisés, era el Dios de cada uno de aquellos esclavos que clamaban. Y lo que es más grande, que el Señor de la historia, el Dios que se estaba revelando a Moisés, era el Dios de la macrohistoria,
el Dios que era capaz de controlar la macrohistoria, pero era el Dios capaz de controlar la microhistoria de los individuos. Dios es el Dios que a ti y a mí nos ve. Lo hemos dicho antes cuando hablábamos de Moisés, pero el Dios que se está presentando a Moisés es el Dios que dice: yo camino con mi pueblo porque les conozco. Mira, es el Dios que te acompaña en tu trabajo, es el Dios que te acompaña en el súper, que te acompaña en el cole, en la uni, allí donde estés diariamente. Dios está ahí, te conoce y además te ve. Ante la presencia de Dios, ante la presencia de aquel Dios, fíjate que es el primer momento en que Moisés dice: entonces, cuando Moisés escuchó esto, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando fue consciente del Dios que estaba hablando con él, es cuando Moisés no se cubrió el rostro delante de la zarza, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Delante de la zarza no se cubrió el rostro, pero cuando Dios habló, cuando Dios le dijo quién era, Moisés no tuvo más remedio que cubrirse el rostro porque tuvo miedo. Tuvo miedo, tuvo temor reverente, tuvo reverencia total delante de aquel Dios que se le presentaba. Y esto es lo que nos toca a nosotros. Hoy Dios está aquí con su zarza ardiendo particular para cada uno de nosotros. Y sabes, a nosotros, a cada uno, individualmente, nos toca presentarnos ante Él con respeto, con reverencia, con sumisión y, si es necesario, con temor, para tener todo el respeto que Él merece de cada uno de nosotros. Espero no estarme alargando demasiado, así que os propongo ver los siguientes versículos, del 7 al 9. Porque si Moisés tenía miedo, imagínate. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. A esta parte del texto la he querido titular Una motivación misericordiosa. No sé lo que pensó Moisés, la verdad, pero aparte del temor reverente que pudo manifestar, aparte de cubrir su rostro, imagínate, el Dios eterno, el Dios creador, el Dios de los patriarcas, el Dios personal, ahora había decidido darle explicaciones a Moisés. Había decidido explicarle cuáles eran sus motivos y cuáles eran sus objetivos. Lo primero que va a hacer es darle los motivos de la decisión que ha tomado. Y lo que de alguna manera está diciendo, para que a lo mejor en un lenguaje nuestro más sencillo lo podamos entender, es: mira, Moisés, yo no estoy sentado cómodamente en el cielo ignorante de todo lo que pasa. Como podían ser los dioses egipcios, como podían ser cualquier dios de la antigüedad. Moisés, yo no estoy sentado cómodamente en el cielo, ajeno a las circunstancias de mi pueblo. Fijaros los versículos, los verbos que aparecen aquí son extraordinarios. Versículo 7. He visto, he oído, he conocido. Esa es la realidad del Dios al que hoy estamos proclamando aquí. Un Dios que ve, un Dios que oye y un Dios que conoce. No sé si te sigue sorprendiendo como a mí el pensar eso, que el Dios del cielo tiene su vista puesta sobre ti. A lo mejor te asusta, Bueno, a mí a veces me asusta, sí.
Pero la mayoría de veces he de deciros que cuando pasan estas situaciones, cuando pienso en estas realidades, me lleno de agradecimiento a Dios. No estoy solo. Dios me ve. Dios está atento a lo que me sucede. Dios no es ajeno a tu situación ni a mi situación. Dios está atento a nuestra oración. He oído el clamor de mi pueblo. Lo he visto. Sé que no se quejan por vicio. Sé que están sufriendo. He oído su clamor y he conocido. Los conozco desde antes de que naciesen, desde que los escogí, desde que pensé en ellos para liberarlos. En medio de la oscuridad de aquel pueblo, de las tinieblas en las que estaba viviendo por la opresión de los egipcios, la luz de Dios ilumina el futuro que a lo mejor el pueblo ni siquiera veía, que el mismo Moisés no veía, que el mismo Moisés no entendía. Pero Dios le está diciendo: Moisés, yo estoy viendo toda esta situación. La verdad es que Moisés a lo mejor se pudo preguntar algo que nosotros nos podemos preguntar: ¿y por qué has tardado tanto? ¿Por qué has tardado tanto en actuar, Dios? La verdad es que no sabemos, porque los tiempos de Dios son de Dios. Pero seguramente Dios quería que toda la situación en la que Moisés estaba viviendo se pudiese asentar correctamente. Moisés tenía que entender a qué era llamado por Dios. Todavía no lo entendía, ¿eh? Y como decía Gerson la semana pasada, ya visteis que no lo entendió tan fácilmente. Dios tuvo que empujarlo realmente para que hiciese aquello que tenía que hacer. Dios actúa de una manera pública, y quiero marcar pública de una manera especial, porque luego vamos a meditar un poquito en esto, un poquito más adelante. Dios actúa de manera pública cuando Él considera que es el momento adecuado. Hemos hablado de 3 verbos: he visto, he oído y he conocido. Pero escucha bien lo que dice el versículo 8. He descendido. Si los verbos anteriores nos dejaban sorprendidos de que ese Dios eterno, ese Dios creador de todo, esté atento a lo que a nosotros nos sucede, ahora escucha: Dios ha descendido. Había descendido para llamar a Moisés, había descendido porque tenía un objetivo, y bueno, yo creo que es inevitable. Nuestra mente se tiene que ir al Señor que descendió para ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Dios no es ajeno a nuestra realidad. Dios tiene tanto amor por su pueblo. Lo tuvo con el pueblo hebreo esclavizado en Egipto y lo tuvo con nosotros, que descendió con un objetivo. Y fíjate, el objetivo de Dios para descender está en el mismo versículo 8. Dice: he descendido para librarlos. Bueno, pues ya está. Ya está. Si Dios ha descendido para librarnos, bueno, para librarles a ellos, pues ya podemos dar gracias. Ya en un momento o en otro Dios va a actuar. Pero Dios tenía un interés en que entendiesen que no solo debían ser libres. Fíjate, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios ya no van a tener autoridad sobre ellos, ya no los van a poder oprimir. Es como si Dios te dijese: mira, he descendido a librarte del pecado, y el pecado ya no va a tener fuerza contra ti, ya vas a poder controlarlo, vas a poder ser libre. Pero fijaros que Dios tiene otro objetivo: para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Mira, no puedes ser libre si no sales de la tierra de opresión. Es imposible. Y Dios les ofrece una tierra ancha que fluye leche y miel. También es otra paradoja, ¿no? No sé cuántos de vosotros podéis tener en mente en estos momentos un atlas con la tierra de Palestina, que es la tierra que Dios le estaba ofreciendo a su pueblo. La tierra de Palestina, que yo sepa, no creo que sea la tierra más fértil de la tierra. Creo que hay tierras más fértiles que la tierra de Palestina.
No creo que sea la tierra más ancha. Bueno, de hecho, es un territorio bastante pequeño. Pero Dios no miente, ¿eh? Dios no miente. Y Dios dice, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra ancha. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es, Moisés, si estáis viviendo en una tierra de opresión, yo tengo un objetivo para mi pueblo totalmente diferente. No basta con librarles, no basta con que dejen de ser esclavos. No tienen que ser asalariados, tienen que llegar a un lugar en que su ganadería sea fructífera, en que su agricultura sea fructífera, en que puedan expresar su fe abiertamente, sin miedo a que les opriman. Y eso es lo que os voy a ofrecer. Os voy a ofrecer una tierra para vosotros, para que podáis vivir en ella libremente. Moisés, la tierra que voy a llevarte, que voy a ayudarte a que lleves al pueblo, es la tierra que yo te regalo. Así que esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra ancha, que nosotros, con todo el respeto, podemos cuestionar para aquellas personas que salían de muchísimos años de esclavitud, muchísimos años de opresión, era la tierra más ancha y la tierra más libre a la que podían acceder, porque era la tierra que Dios les daba. Es importante valorar aquellas cosas que Dios pone a nuestro alcance para que las disfrutemos. Mirad, no sabemos cuánto tiempo hacía que el pueblo estaba oprimido. Llevaban más de 400 años en Egipto, eso sí que lo sabemos. No sabemos de esos años cuántos vivieron oprimidos, pero como mínimo 80. Como mínimo, bueno, seguramente alguno más, porque era la edad que tenía Moisés en aquel momento. Y recordad que Moisés había sido salvado del edicto de Faraón para que fuesen muertos los hijos de los hebreos. Así que entre 80 y 100 años como mínimo llevaban oprimidos. ¿Os lo podéis imaginar? Ninguno de nosotros, si hubiese nacido al principio de la opresión, habría visto el final de la opresión. Y muchos de los hebreos murieron sin ver el final de la opresión. Pero Dios dice, tengo para vosotros un futuro de esperanza. Pero para que viváis ese futuro de esperanza, tenéis que salir del lugar en el que estáis oprimidos. Yo no sé cuál es el caso de cada uno de los que estamos aquí, pero si hemos vivido la experiencia de que Dios nos libere del pecado, si hemos vivido esa experiencia, no nos podemos quedar en el lugar del pecado. Y esto evidentemente es una metáfora. Quiero decir, si Dios te ha librado de una actitud pecaminosa, no te quedes en ella. Tienes que salir, tienes que abandonarla, tienes que dejar aquello en el ambiente en el que tú te has desarrollado esa forma de vida, porque necesitas estar en un lugar libre. Necesitas estar en un lugar en que tu adoración a Dios, en que tu relación con Dios sea una relación estrecha y perfecta. Moisés tenía que entender cuál era el motivo y el objetivo de Dios antes de ponerse a cumplir la misión. Estamos acabando, os pido unos minutitos más nada más, pero llegamos al versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Para este versículo, el título se ha ido. Bueno, pues el título para esta sección es Una misión urgente. Y esto también nos podría sorprender. Hombre, vamos a ver, Dios, ahora después de 400 años, ¿ahora hay urgencia? Pues sí, ahora hay urgencia. Fijaros cómo Dios se relaciona con Moisés. ¿Ves? ¿Ven? Ahora. Ahora es el momento en que se ha cumplido en el reloj de Dios la hora en la que hay que actuar. Dios, he dicho antes que dejaba un paréntesis cuando decía que Dios iba a actuar públicamente, ¿verdad? ¿Recordáis que he dicho esto? Dios llegó un momento en que actuó públicamente, pero Dios no estaba parado. Dios llevaba mucho tiempo actuando para este momento. Lo que pasa es que Moisés no lo sabía, y lo que pasa es que el pueblo tampoco lo sabía, y nosotros es posible que a veces nos suceda que nos parece que Dios no está haciendo nada. Pero mirad, 80 años antes, como mínimo,
como mínimo 80 años antes, Dios había tocado el corazón de 2 mujeres para que incumpliesen las órdenes de Faraón. 2 mujeres que, si recordáis el primer capítulo de Éxodo, se llamaban Sifra y Fúa. Eran las personas que recibieron la orden de Faraón de matar a los niños que naciesen. Incumplieron la orden. Creo que de esto habló Efraín cuando estuvo predicando aquí. Ellas incumplieron la orden de Faraón. Así que Dios ya estaba actuando en aquel momento para que cuando llegase esta hora pudiese actuar ya de una manera pública. Dios había actuado, aunque nadie podía imaginarlo, en los padres de Moisés. ¿A qué padres se les hubiese ocurrido intentar salvar a su hijo dejándolo en una cesta en el río? ¿A vosotros se os ocurriría esto? ¿Coger a vuestro hijo o a vuestra hija y ponerla en un cesto en el río? Si lo más probable es que se ahogase. Pero Dios actuó en el corazón de ellos para que ellos pudiesen hacer esto, confiando en que Dios iba a cuidar del bebé. Dios había actuado también hacía todos esos años, como mínimo, poniendo misericordia en el corazón de la hija de Faraón para no acabar con la vida de Moisés, para cuidarlo. Dios había actuado hacía unos cuantos años en la vida del suegro de Moisés para darle un trabajo que sin saberlo le iba a ayudar a acabar de formarse en aquellas cosas que necesitaba formarse para hacer el trabajo de Dios. Dios estaba mostrando compasión por el sufrimiento de su pueblo. Yo no sé cuál es tu situación en estos momentos, porque todos en uno o en otro momento de la vida pasamos por situaciones complicadas en las que nos parece que el silencio de Dios marca su ausencia. Mira, Dios no está ausente. Dios ve, oye y conoce. Escucha el clamor, sabe tu situación y en el momento adecuado actúa para poderte liberar y sacarte del lugar de esclavitud. Mirad, no era el momento de Dios hacía unos 40 años, cuando Moisés lo intentó, porque Moisés lo intentó, ¿lo recordáis? Que Moisés intentó tomar la justicia para liberar a su pueblo y mató a un egipcio. Cuando Moisés lo intentó, Moisés no era el hombre que Dios estaba preparando. Moisés no era el hombre que había vivido en el desierto. Moisés no era el hombre que había aprendido a obedecer al dueño del rebaño. Moisés no era el hombre que había tenido que humillarse y que lo había perdido todo. En aquel momento, cuando Moisés intentó actuar, era el hombre prepotente que consideraba que tenía en sus manos todo el poder para liberar a su pueblo. Y Dios tuvo que doblegar aquel corazón para ponerlo a su servicio. Así que Dios actúa cuando es necesario. Ahora, Moisés, ahora es el momento. Ven ahora porque te enviaré. Te voy a enviar a ti, pero el que ha descendido para liberar al pueblo soy yo. No eres tú el que vas a liberar al pueblo, soy yo el que con mi poder va a actuar en la liberación del pueblo. Luego le explico más cosas, luego le dijo aquello de que a Faraón no le escucharía y todo, pero eso es otro tema, ¿no? Dios puede esperar el tiempo que considere oportuno para que las circunstancias que te rodean sean óptimas para que te puedas encontrar con Él. Y aunque hemos llegado al final de este texto, de estos versículos, me vais a dejar que haga una referencia a algo que Gerson dijo la semana pasada, porque me parece interesantísimo hacer esta reflexión también hoy. Mirad, en los primeros versículos, o sea, los versículos siguientes, es cuando Moisés habla, ¿no? Hasta aquí solo ha hablado Dios. Dios le ha dicho las cosas, Dios se ha presentado, Dios le ha dicho quién es. Y ahora, cuando llega ese momento, Moisés abre la boca. Gerson lo explicó perfectamente la semana pasada, pero en la primera parte de la conversación Moisés hace 2 preguntas a Dios. 2 preguntas, quizá las recordáis. La pregunta es, ¿quién soy yo? Cuando le dice, ¿quién soy yo para ir? Y la segunda es, ¿quién eres tú? Esas 2 preguntas son claves para entender también lo que Moisés estaba viendo en estos momentos. A la primera pregunta, Dios no contesta. ¿Quién eres? No, Moisés dice, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, ve porque yo te envío. No sé si lo recordáis, bueno, lo podéis leer. Y la segunda pregunta es, ¿y quién les digo que eres? ¿Quién eres tú? Y entonces Dios vuelve a presentarse. Yo soy el Dios de tus padres. Porque ¿sabéis qué? La zarza es importante porque es lo que nos acerca a Dios. Pero lo que es importante
es quién nos envía. No importa quiénes somos nosotros. No importa si formas parte de los grandes hombres o de las grandes mujeres de la historia sagrada o eres un don nadie como Moisés y como yo. Lo que importa es que Dios es el que te llama. Y Dios tiene un mensaje para ti. Ven ahora. Eso es lo que Dios quiere decirnos también hoy. Es el mensaje que Dios te quiere dejar hoy también aquí. Ven ahora. Dios tiene sus momentos para la vida, tiene sus momentos oportunos, pero Dios ha actuado. No sé si te has preguntado por qué estás aquí, pero estás aquí seguramente porque Dios ha encendido una zarza que quiere que veas. Estás aquí porque Dios tiene un mensaje que darte, esta mañana y en otros momentos. Así que hoy es el momento de obedecer a Dios, de escuchar a Dios y reaccionar delante del llamado de Dios. Ven ahora. No sé si, Adrián, vas a acabar tú el culto, pero déjame que oremos y luego acabas tú, ¿vale? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque por muchas veces que la leamos y que nos acerquemos a ella nos sigue sorprendiendo. Nos sigue sorprendiendo pensar en un Dios tan grande, en un Dios que lo puede todo, pero no un Dios tan personal que se acerca a nosotros para que tengamos una relación contigo. Es verdad que tú llamaste a Moisés a una misión difícil, pero tú ibas con él. Y queremos ser conscientes de que tú nos llamas a cada uno de nosotros, primero a acercarnos a ti, a entender que tú eres el Dios personal, el Dios que nos miras, seamos lo que seamos, en nuestra pequeñez, para sacarnos del lugar de la esclavitud, del lugar de pecado y llevarnos a un lugar en el que podamos vivir libremente nuestra espiritualidad y nuestra relación contigo. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí hoy y te pido que tú les bendigas, que tú nos hagas reaccionar a todos y a cada uno, en la medida de lo que necesitemos, acercarnos a la zarza, acercarnos con sinceridad, con honestidad y escuchar tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar, hermanos, con una canción. Vamos a pedir al equipo de alabanza. Y hemos escuchado lo poderoso de Dios y cómo Él obra conforme a su voluntad. Y es para dar gracias a Él, porque nos ama y, como dijo Benjamín, Él actúa en el momento oportuno y conforme a lo que Él quiere hacer. Le invito a que nos pongamos de pie. Jesús, te exaltamos.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro 1:3. Hermanos, Dios los bendiga. Estamos despedidos y que tengáis una semana acordándonos de Dios en cada momento. Dios los bendiga.